Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Hoy día vamos a iniciar un nuevo taller. Estamos en el segundo ciclo, en el Éxodo. Hoy día vamos a ver el tema del Decálogo, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por la intercesión del corazón inmaculado y doloroso de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vez anterior habíamos visto el monte humeante que le había entregado las tablas, pero no vimos el contenido de las tablas. Hoy día vamos a ver el contenido de las tablas de la ley, que se llama el decálogo. ¿Por qué decálogo? Porque ya lo vimos la vez anterior. Son 10 decálogo palabras. 10 palabras, ¿ya? Tenemos que acordarnos que en hebreo lo que nosotros tenemos traducido más largo es muy cortito, es una sola palabra, ¿ya? Entonces, miren, tenemos el decálogo en dos libros de la Biblia. Los tenemos en el Éxodo 20, 2:17 y lo tenemos en el Deuteronomio 9, 7, 18. ¿Ya? A mí me gustaría que lo viéramos en el Deuteronomio para que aprendamos un poco más de este libro, ¿ya? Entonces busquemos Deuteronomio 9, 7, 18. Los que no tienen su Biblia a mano, buscan, detienen el video y buscan su Biblia, ¿ya? Y después lo inician de nuevo, para que así puedan estar con la Biblia, que es muy interesante estar con la Biblia, ¿ya? Entonces, 5, dijimos, Deuteronomio 5, 1, 21. Perdón, les había dicho otro. Es Deuteronomio 5, 1, 21. Perdonen, ¿ah? Les di otro número. Voy a empezar a leer, ¿ya? Moisés convocó a todo Israel y les dijo: escucha, Israel, los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy a tus oídos. Apréndelos y procura ponerlos en práctica. Yahvé nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza en el Horeb. No concluyó Yahvé esta alianza con nuestros antepasados, sino con nosotros que estamos hoy aquí, todos vivos. Cara a cara os habló Yahvé en la montaña de en medio del fuego. Yo estaba entre Yahvé y vosotros para comunicaros las palabras de Yahvé, ya que vosotros teníais miedo del fuego y no subisteis a la montaña. Dijo: yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación cuando me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Guardarás el día del sábado santificándolo, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en la tierra que Yahvé tu Dios ha decidido darte. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio en falso contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos son lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, ¿cierto? Y como vemos acá, ¿quién es el intermediario que recibe los 10 mandamientos? ¿Quién es? Moisés. Entonces, esta ley es muy importante tener claro que esta es la ley de Moisés, que es la que regía para los judíos. ¿Ya? Miren, hay muchas explicaciones que ustedes pueden buscar de cada uno de los mandamientos, ¿ya? Después vamos a ver que Jesús en el Nuevo Testamento habla que miren, aquí en el Deuteronomio 6, un poquitito más adelante de donde estábamos, en el Deuteronomio 6:4 dice: Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Jesús, cuando vive en la época de Jesús, el primer mandamiento quedó siendo este, ¿ya? Porque es la explicación, o sea, es la síntesis de lo que nosotros acabamos de leer en el primer mandamiento que dice: no te harás imágenes de Dios, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema del Antiguo Testamento con este primer mandamiento que dice así? No tendrás otros dioses fuera de mí. O sea, ¿qué significa eso? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿ya? No te harás escultura ni imagen alguna. ¿Por qué era esto? Porque ellos estaban rodeados de culturas, todas las culturas tenían dioses con figura. Entonces, Dios quiere hacer resaltar que Él es espíritu, ¿ya? Y dice que no hay que darle culto a las cosas físicas, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, ¿ya? Y después ya vienen los mandamientos como los conocemos nosotros. No tomarás en falso el nombre de Dios. Y después guardar el día sábado, ese entonces
se ha cambiado en nuestros mandamientos por santificar el día de Dios. Y los otros ya quedan exactamente igual. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, y etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos mandamientos y por qué ha cambiado la estructura de cómo estaba dicho tanto en el Deuteronomio como en el Éxodo? Entonces ahora nos vamos a pasar a Mateo 5, ¿ya? Dejen marcadito acá para que no se nos pierda. Vamos a dejar marcado el Deuteronomio. Ahora, tenemos que tener siempre presente la contemplación que hicimos la vez anterior, que el monte estaba humeante, que bajó Moisés con las tablas y que eso tiene una comparación en el Nuevo Testamento porque eso va a ser figura de la nueva ley que va a entregar Jesús, que es la ley del amor. ¿Ya? Ahora vamos a explicar en qué consiste. Ya dijimos en qué consiste las tablas de la ley, que es el decálogo. Las 10 palabras ya las leímos y ustedes pueden buscar. Hoy día hay muy buenos exámenes de conciencia, ya, para confesarse, en que explican muy bien los 10 mandamientos. Así que esa es una tarea, ¿ya? Porque hay que actualizarlo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir a el capítulo 5 de Mateo y vamos a leerlo y sobre este vamos a hacer la contemplación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en Mateo 5? ¿Ya lo encontraron? Ya, miren, lo que pasa en Mateo 5 es que ya está el Señor, ¿ya? Entonces, lo que antes era imaginarse a Yahvé, a Dios, ahora tiene cuerpo. Y nosotros y los hombres lo pudimos ver, ¿ya? Y hubo testigos de la vida de Jesús. Los evangelios y el Nuevo Testamento, los evangelios sobre todo, la iglesia los considera históricos. ¿Por qué? Porque relatan la vida de Jesús y hubo testigos visuales, oculares, de que Jesús vivió, ¿ya? Y también hubo testigos oculares de que Jesús resucitó, porque lo vieron resucitado después de verlo muerto, ¿ya? Esto es muy importante, porque a uno cuando le dice, que Cristo murió para la Pascua, sí, pero Cristo murió y resucitó. No se puede separar la pasión y muerte de la resurrección, porque si no, nuestra fe no tiene ningún sentido. San Pablo nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿ya? Entonces, nuestra fe se centra en la resurrección de Cristo más que en la pasión, ¿ya? Pero son inseparables. Entonces, cuando nosotros, es muy interesante que en Mateo 5 aparecen las bienaventuranzas. Yo no sé si ustedes han leído un libro que yo se los recomiendo mucho que ustedes lo lean, que es el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Yo verdaderamente se los recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque aquí el Papa Benedicto es este libro, ¿ya? Este libro es excelente. Benedicto XVI, ¿ya? Jesús de Nazaret.
En este libro explica toda la bienaventuranza. Si ustedes no lo quieren, no se lo consiguen o no lo tienen, búsquenlo en internet y busquen las bienaventuranzas porque el Papa las explica excelentísimamente. ¿Ya? Yo igual vamos a ir viendo algunas, ¿no es cierto? Pero es interesante ver los contextos en que el Papa los explica, ¿ya? Dice así en el capítulo 5 de Mateo. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, lo interesante de la bienaventuranza es que representan el corazón de Cristo. Si tú quieres conocer a Cristo, y Dios Padre está reflejado en las bienaventuranzas, ¿ya? Entonces nosotros tendríamos que decir que Jesús es pobre de espíritu, es manso, lloraba, tenía hambre y sed de justicia, era misericordioso, era limpio de corazón, trabajaba por la paz, es príncipe de la paz, ¿ya? Y fue perseguido por causa de la justicia y fue injuriado y acusado en falso, ¿ya? Y todo esto entonces refleja quién es Cristo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué se hace con esto entonces? Ahora vamos a empezar a explicar las bienaventuranzas, ¿ya? Y vamos a ir aterrizándola para que podamos entender de qué se trata, ¿ya? En el mismo capítulo 5, en el versículo 17, quiero que leamos un versículo nomás, ¿ya? Dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Quiero decirles que el decálogo es lo que se llama la ley. Y en Israel se usaba en el Antiguo Testamento tanto para la parte religiosa como para la parte civil. O sea, si alguien cometía un asesinato, por ejemplo, era juzgado por las 10 palabras. Era la ley, ¿ya? Entonces, es un poco difícil para nosotros imaginarnos esta doble
este doble fin que tenía. Pero la ley, la Torá, es lo mismo que los 10 mandamientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Jesús? Dice, yo no he venido a abolir los 10 mandamientos. No. He venido a llevarlos a la plenitud. Y esto de llevarlos a la plenitud se cumple en la bienaventuranza. ¿Ya? Vamos a empezar a analizar ahora entonces con esa mentalidad. ¿Ya? Porque yo, para ser cristiano, el mínimo es cumplir los 10 mandamientos. Yo no voy a pasar nunca las bienaventuranzas si todavía cometo pecados mortales, que son los 10 mandamientos. Quisiera también proponerles algo que es muy interesante, que es el proceso para dejar el pecado mortal y vivir en pecado venial. Entonces lo primero que tiene que hacer es decirse y proponerse no cometer nunca más un pecado mortal. Y cuando uno comete uno, tiene que ir a confesarse rápidamente, ¿ya? Y después, muchas personas preguntan, bueno, pero ¿cuáles son los pecados mortales? Son los pecados que son graves. Hay solamente dos pecados, que pueden no ser graves. Todos los otros pecados son graves. O sea, mortales. Los dos únicos pecados que pueden ser, que tienen grave y no grave, son mentir y robar. ¿Ya? Esto en teología se dice materia, parvedad de materia. Parvo es lo mismo, de ahí sale la palabra párvulo, chico, pequeño. Entonces, parvedad de materia significa que la materia es pequeña, porque el pecado tiene materia y forma. Entonces, ¿qué es lo que es la materia? Lo central del pecado, ¿ya? La forma es si yo tenía conciencia o no de ese pecado. Porque a veces la gente comete pecado sin tener conciencia de que eso es pecado. No es pecado hasta que uno descubre que es pecado. Por ejemplo, si yo en mi juventud cometí pecado de lujuria, por ejemplo, que vendría a ser de pureza, contra la pureza, ¿no es cierto? A lo mejor yo cuando era joven me había apartado de Dios y estaba viviendo una vida disoluta, ¿ya? Pero cuando yo me convierto más adulto y me doy cuenta de que yo cometí esos pecados, entonces ahí ese pecado se convierte en pecado para mí. Antes, no. Así que hay que tener mucho cuidado con juzgar a las personas. Por eso es que el Evangelio dice, no juzgues, ¿ya? Además que para que un pecado sea grave, tiene que ser con pleno conocimiento. O sea, yo tengo que saber que es pecado grave. Por eso es que si la persona no está en un ambiente religioso, a veces no se da cuenta que eso es pecado grave. Después, el primero, pleno conocimiento. Pleno consentimiento. Hay veces que uno no es libre por las situaciones de vida, ¿ya? Hay situaciones de vida que son muy difíciles, ¿ya? O sea, nosotros decimos, ay, es que yo nunca hubiera sido prostituta, por ejemplo. Pero el problema es que yo nunca me he visto en una situación tan extrema, a lo mejor, como para decir, yo no tuve que optar por hacer eso.
pero hay personas que se han visto obligadas, ¿ya? Ya sea por su situación de extrema pobreza o porque un hombre la ha obligado y no tiene capacidad de defenderse. Entonces, miren, en el pecado entran muchísimos áreas que nosotros no somos capaces de juzgar porque no las conocemos. Entonces, volvamos a repetir. Para que un pecado de la ley de Moisés sea pecado mortal, tiene que ser hecho con pleno conocimiento, pleno consentimiento, que eso significa libertad, ¿ya? Y hay un tercero, en este momento se me está olvidando, pero ya me voy a acordar, ustedes no se preocupen, yo se los voy a decir ligerito, ¿ya? Pero hay causales para que el pecado cometido sea grave, ¿ya? Cuando tú te das cuenta más adelante y tú sabes que eso fue pecado, ahí tienes que confesarlo. Por eso es que a veces se propone algunos movimientos espirituales, proponen hacer lo que se llama una confesión de vida. ¿En qué consiste una confesión de vida? Que yo empiezo a anotar desde que tengo recuerdo, desde mi tierna edad, o sea, desde los 5 años, desde los 4 años. Por ejemplo, si tú te acuerdas que tú le hacías bullying a tu compañera de curso en el colegio a los 6 años, es pecado. No, a lo mejor no es pecado grave para ti ahora, pero en ese tiempo era pecado grave. Porque que un niño le haga bullying a otro es pecado, ¿ya? Después, si tú hacías sufrir a tu mamá adrede, es pecado contra el cuarto mandamiento, ¿ya? O si no querías obedecer a los 10 años, es pecado grave, ¿ya? Entonces, es muy interesante el tema de los pecados, pero como este es un taller de Biblia y no de moral, yo estoy tratando de darles un poquitito más de luces, pero ustedes pueden investigar un poco más, ¿ya? Entonces, lo primero es hacer un programa de cambio de vida. Entonces, tú ahora que estás aprendiendo el decálogo y que estás aprendiendo lo que pasó en el monte Sinaí y aprendiste ya lo que es Pentecostés, en que Dios nos regala el Espíritu Santo para perdonarnos los pecados, entonces tú puedes decir, Señor, yo quiero hacer un cambio de vida. Si tú todavía no te has confirmado, estás invitado a hacer tu confirmación y prepararte y confirmarte apenas tengas la posibilidad de entrar en algún grupo parroquial que esté preparando personas para la confirmación, ¿ya? Porque eso fue lo que pasó en Pentecostés la vez anterior. Todo esto está relacionado, lo que pasa es que yo no los puedo pasar todo en una sola clase, porque es mucho, ¿ya? Ya, entonces, yo digo, quiero hacer un cambio de vida. Lo primero que me voy a proponer es no cometer nunca más un pecado mortal. Cuando ya llevo un tiempo, pongámonos un plazo de 1 año, en que yo no he cometido ningún pecado mortal, entonces paso a la segunda etapa. Si tú te demoras menos, ¿ya? No hay problema. Puedes empezar antes, ¿ya? Y entonces te propones no cometer ningún pecado venial. ¿Cuáles son los pecados veniales? Son las faltas que no son tan graves como, por ejemplo, que son solamente de 2 mandamientos, ¿ya? Que son de robar y mentir. Por ejemplo, si yo digo una mentira, las que se dicen las mentiritas blancas, pero yo la planeé
O yo me propuse mentir en algo y lo estuve planeando y después lo hice. Entonces, ese es un pecado venial. Hay gente y hay sacerdotes que dicen que no confiesen los pecados veniales, pero no, porque ¿sabe lo que pasa? Que la confesión te da la gracia para superar también el pecado venial. Y cuando ya tú vas en el camino de que tú ya no haces planeamientos de cosas malas, entonces tú ya pasas a vivir, puedes pasar a vivir, tu meta es vivir en estado de gracia. ¿En qué consiste vivir en estado de gracia? Vivir en estado de gracia significa que yo no cometo ningún tipo de pecado, ni grave ni mortal, que se llama, o venial. Y que los pecados que cometo me salen porque soy débil. Entonces, por ejemplo, si tú vas con una amiga y tú te has propuesto no hablar mal de nadie, y tú vas y tú dices, yo de ahora en adelante no voy a hablar más mal de nadie. Entonces, tú vas con tu amiga y tu amiga te empieza a hablar mal de alguien y tú le dices, mira, yo tengo otra manera de pensar, prefiero que no hablemos de eso. Pero hay veces que la otra amiga te habla de tal manera que tú ves cómo se te van saliendo. Yo me daba cuenta que iban saliendo las palabras y no las alcanzaba a retener. Eso es por debilidad, en que tú no lo has planeado, no lo quieres hacer, ¿ya? ¿Estamos? Ya. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Cuando tú un pecado lo has planeado y estás resuelto a ejecutarlo y no te resulta por una casualidad, tienes que confesarlo igual porque es pecado, aunque no te resulte. Te voy a poner un ejemplo. Unos ladrones quieren robar una joyería. Tienen todo listo, tienen puestas las máscaras, van en el auto, van a asaltar esa joyería que ya la tienen identificada, saben qué joyas se van a llevar de ahí, pero al dar la vuelta de la esquina se dan cuenta que hay un patrullero de policía cerca y desisten. El robo lo efectuaron igual, porque tenían pleno conocimiento, pleno consentimiento y han planeado. ¿Ya? Entonces, hay que ir afinando la moral, que es, el moral significa las cosas que yo hago. Primero tienes que controlar lo que piensas y luego lo que haces. Cuando las cosas se quedan en el pensamiento, no pasa nada. Puede ser una tentación, pero si del pensamiento pasas a la acción, ya cometiste el pecado. ¿Ya? Vamos a ver entonces que hay un crecimiento espiritual cuando tú te propones eso. Pero también tú tienes que ir avanzando en el amor, porque ese es el mandato de Jesucristo. Ámense unos a los otros como yo los he amado. En la medida que tú vas creciendo y aceptando el amor de Dios en tu vida, tú vas a ir creciendo, porque tú no creces porque tú eres buena o bueno. Tú creces porque Dios penetra en ti.
Entonces, cuando tú dejas entrar a Dios en tu vida, le haces espacio y lo dejas entrar, entonces empiezas a cambiar. Tú no vas a cambiar porque tú seas bueno, no. Tú vas a cambiar en la medida que te haces piadoso y que amas a Dios y que correspondes a Dios el amor que Él te tiene. Porque Dios nos amó primero. Yo no amo porque yo soy buena, no. Yo amo porque Dios me amó primero. Eso lo dice San Juan, es muy lindo, ¿ya? Y entonces, ¿por qué puedo amar yo? ¿Y cuál es mi deber? Es amar con ese amor de Dios a los demás. Entonces, cuando yo amo al otro con ese amor que yo siento de Dios, entonces el otro conoce a Dios y puede amar. Pero hay personas que nunca han sido amadas. Entonces esas personas no conocen a Dios. Y cuando tú te acercas a una persona que es muy rebelde, que es muy agresiva, lo más probable es que ella no ha sido amada. Entonces lo que hay que hacer es amarlo. Ya cuesta. Pero cuando uno empieza a conocer el amor de Dios, empieza a darse cuenta que tiene que amar a todos y no solo a los que le caen bien. ¿Ya? Fíjense ustedes que Jesús propone dentro de las cosas que hay que hacer, de sus mandamientos, y que hay que amar a los enemigos. Eso no está en el decálogo. ¿Ya? Entonces Jesús va proponiendo más allá, como dice aquí en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlo, sino a darles cumplimiento. O sea, ha venido a eso y más. Y ese plus los da la bienaventuranza. Entonces, tú, mira, yo conocí a un curita que decía, si tú vas al retiro y sales muy bien, quiere decir que estás muy mal. Pero si tú del retiro sales muy mal, quiere decir que estás muy bien. Porque a uno le cuesta mucho reconocerse que uno es pecador. Normalmente uno dice, pero ¿y de qué me voy a confesar? Y uno tiene miles de pecados. Fíjense ustedes que la Biblia dice que el justo peca 7 veces al día. El justo. ¿Qué nos queda para nosotras? Ya, entonces vamos a ir analizando las bienaventuranzas. ¿Les parece? Entonces, cuando uno empieza a dejar a un lado el pecado mortal de los 10 mandamientos, se empieza a acercar a la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Hay gente hay sacerdotes incluso que esto lo disminuyen a bienaventurados los pobres. Pero no se trata a los pobres de plata. Porque hay gente muy rica que es pobre de espíritu. Y hay gente muy pobre que es soberbia. Entonces no tiene que ver con los bienes materiales. Esto tiene que ver con sentirse necesitado. Pobre de espíritu es el que espera de Dios todo, espera en su providencia, espera en su voluntad. Pobre de espíritu es el que siente que no tiene nada y que no puede decidir tampoco, que primero le pregunta a Dios, ¿ya? Que no se siente dueño de los bienes, sino que administrador de los bienes. ¿Estamos? Ese es un pobre de espíritu, ¿ya? El que dice, Señor, mira, todo lo que yo tengo es tuyo y tú dime qué debo hacer con eso. Ese es un pobre de espíritu. Y si no tiene nada, Señor, te doy gracias porque no tengo nada. ¿Ve? Y espero
en el pan de cada día, como decimos en el Padre Nuestro. Y el Señor, en su providencia, te hace llegar lo que tú necesitas. Yo me acuerdo una vez que estaba tan pobre, y a mí me encantan las lechugas, y yo estaba en el campo, y no me alcanzaba la plata para comprar las lechugas. Estuve como 15 días sin comer lechuga. Y un día le dije, Señor, tengo tanta ganas de comer lechuga y no tengo plata. Al día siguiente me llegó un saco de lechugas que le habían entrado caracoles o babosa, ya no me acuerdo, babosa. Entonces el productor de la lechuga, que era amigo de la persona que atiende nuestro campo, le dio este saco de lechuga y él me las dio a mí, porque él no come lechuga tampoco. Entonces, fíjense ustedes que yo tenía cerro de lechuga para dar y para regalar. ¿Ya? Bueno, eso es. Miren, yo he tenido muchos testimonios en mi vida de personas que han pasado muy mala situación económica y que Dios les va a dejar a la puerta todo lo que necesitan. Y es muy impresionante porque ¿saben lo que pasa? Y ahí se prueba si la persona es pobre de espíritu o no. Porque un pobre de espíritu recibe lo que le regalan y un soberbio no lo recibe, no quiere recibir nada. ¿Ya? Si uno es pobre de espíritu, recibe todo. Todo lo que te dan lo reciben. ¿Ya? Y si no le gusta, se lo regala a otra persona. Pero si alguien con amor te regala algo, aunque no te guste, tú tienes que aceptarlo y dar las gracias. Y después entonces tú, si eso no lo quieres usar, pongámosle que te regalaron una ropa que no te gustó o que te quedó mal, entonces tú se lo regalas a otra persona, pero pensando si a esa persona le puede gustar. ¿Ya? Porque miren, lo más lindo de un regalo es que te acuerdes de la persona. El regalo en sí no tiene ningún valor. Ni uno. Ahora que viene la Navidad, acuérdate de tus seres queridos, qué cosas les gustan. Y aunque sea algo chiquitito, regálale algo que a la persona le guste. No a gusto tuyo. Hay mucha gente que dice, ay, no, que tiene tan mal gusto que le voy a regalar esto para que arregle su ropa o para que se arregle, no sé, cualquier cosa en la casa. Pero esa no es la idea. La idea es hacer feliz al otro con el regalo. ¿Ah? Así que, bueno, yo personalmente pienso que los regalos más lindos son los que uno hace para el otro. ¿Ah? Más que comprarlo. ¿Ya? Pero no toda la gente tiene facilidades para hacer cosas con sus manos. Pero si tú las tienes, preocúpate de buscar. Hoy día hay tutoriales maravillosos para aprender todo tipo de cosas para hacer de regalos. ¿Ya? Entonces, estamos listos con los pobres. Después vienen los mansos. Cuando ustedes piensan en manso, ¿qué se imaginan? Jesús dice, venid aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es manso? Piensa en un caballo manso. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario de un caballo manso? Un caballo chúcaro. ¿Tú cómo eres? ¿Chúcara? ¿Chúcaro? ¿O eres manso? Entonces, tú dices, yo quiero ser manso. Quiero ser manso, como Jesús. Le voy a pedir a Él que me haga manso, porque yo no puedo. No soy capaz. Solo la gracia de nuestro Señor nos hace manso. ¿Ya? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Todos tienen un premio que va acorde. ¿Ya? Pero lo más importante es entender el concepto del bienaventurado, porque bienaventurado significa feliz. Feliz. ¿Ya? ¿Quiénes son los que lloran? Los que sufren con el dolor del otro.
Si a ti te conmueve en tu alma y te pones en los zapatos, como se dice, del otro y sufres con el otro, porque hay veces que somos muy indiferentes. Lo contrario de llorar sería ser indiferente y que todo te pase y que tú no veas a las personas que hay detrás del sufrimiento. ¿Ya? Después dice, los que tienen hambre y sed de justicia, que tú quieres practicar. Mira, es re fácil decirle al otro, tú no eres justo, tú no trabajas por la justicia, pero primero empieza por ti. Uno tiene que empezar siempre por uno, porque los cambios, cuando tú lees todas estas propuestas del Evangelio, son para ti, no son para los otros, son para ti primero. Y al verte a ti, a lo mejor alguien más lo practica. ¿Ya? Entonces, primero parte siendo justo tú en los salarios que le das a tus empleados, sean cuales sean los empleados que tengas. Paga todas tus cuentas a tiempo, porque a nadie le gusta que le paguen las cuentas atrasadas. Eso es ser justo. ¿Ya? Ser justo es no echarle la culpa al otro de lo que hago yo. Entonces, empezar a preocuparme de asumir las consecuencias de las cosas que yo hago y no echarle la culpa a los demás. Bueno, y así, la justicia tiene muchos ámbitos. Hay dos tipos de justicia. Una justicia se llama vindicativa, que es la justicia de Dios, y que algunas personas la tienen, que es darle a cada persona lo que ella necesita. Y hay otra justicia, ¿ya?, que es igualitaria, en que tú le das a todos por igual. Son diferentes, no sé si alcanzan a comprender la diferencia. Yo le doy a ese lo que ese necesita. Y esa es la más parecida a Dios, porque Dios nos da a cada uno lo que nosotros necesitamos. Y la otra justicia en que les damos parejo a todos, esa es más del tipo humano. ¿Ya? Esa nos cuesta mucho, la justicia vindicativa cuesta mucho porque la gente es envidiosa y porque la gente es egoísta. ¿Ya? Sobre todo que uno dice, es que va a quedar la escoba si yo le doy a este una cosa y al otro le doy más o le doy menos, porque la gente empieza a criticarte porque tú ocupas la justicia vindicativa, ¿ya? Pero hay que proponerse la justicia vindicativa porque hay veces que hay personas que necesitan mucho más que otras, ¿ya? Bueno, después vienen bienaventurados los misericordiosos. Y aquí dice que recibirán misericordia. Porque en el Padre Nuestro, fíjate que se nos dice, nosotros tenemos que rezar, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es la misericordia. Es perdonar al que me ofende, porque yo me doy cuenta de que es débil. ¿Ya? Misericordia viene de dos palabras. Misere, que significa miseria, corde, corazón. En el corazón veo, en mi corazón veo la miseria del otro, pero no la miseria en forma peyorativa, sino que el otro no es capaz. ¿Ya? Después viene, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ser limpio de corazón es no tener doblez, es no tener malas intenciones, es el corazón limpio, no duda del otro, ¿ya? Porque nosotros somos muy buenos para prejuiciar
y para enjuiciar. Entonces un corazón limpio va haciéndose en la medida que va practicando la pureza de corazón, ¿ya? Y la pureza de intención. Que no haya dobles intenciones. Porque hay veces uno dice, ay, voy a hacer esto para conseguir esto otro. Eso es doble intención, ¿ya? El ideal es uno hacer el bien sin esperar retribución y sin esperar que te lo devuelvan, ni que tú tengas una segunda intención a partir de esa, ¿ya? Y si la tienes, dala a conocer. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Miren, uno sin darse cuenta, yo misma muchas veces, me doy cuenta que yo soy la que provoco peleas algunas veces. Entonces, ¿qué es lo que es trabajar por la paz? Es preocuparme de no producir yo las peleas, de aunar la familia, no hacer más hondo los problemas o en el trabajo. No ser yo el acusete que armo los cagüines para que queden todos mal. Eso es trabajar la paz. Bueno, hay una paz mayor, ¿no es cierto?, que es la paz del mundo, la paz del país, pero uno tiene que partir por ser uno pacífico, porque si uno es agresivo, entonces eso se va transmitiendo, ¿ya? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Miren, uno cuando empieza a practicar las bienaventuranzas, a la gente no le cae muy bien. Y uno empieza a ser perseguido. Cuando uno da testimonio del Evangelio, hay pequeñas persecuciones primero y después se van agrandando, pero uno, si quiere vivir el Evangelio, va a ser perseguido, ¿ya? Porque el Evangelio es la verdad. Y a la gente no le gusta ver la verdad. A nosotros mismos muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad. Entonces, vivir en la verdad cuesta. Y a los demás no les gusta ver a alguien que es verídico. ¿Ya? Así que todo eso es lo que pasa con las bienaventuranzas y los mandamientos. Entonces, nosotros vamos a ir haciendo un plan de vida nuevo a partir de Pentecostés, que lo vimos la vez pasada, un plan de vida nuevo en que yo voy a ir cambiando mi vida, cumpliendo los mandamientos. Cuando decimos los mandamientos, también tenemos que tomar en cuenta los mandamientos de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia ha puesto estos mandamientos porque son necesarios para vivir en estado de gracia. ¿Ya? Los mandamientos de la iglesia son 5. ¿Ya? ¿Los conocen? A lo mejor ni los conocen los mandamientos de la iglesia. Ya, a ver, vamos diciendo algunos mandamientos de la iglesia. Ir a misa todos los domingos. Hay que entender bien, porque el mandamiento es santificar la fiesta. Si en el lugar que tú estás no hay misa, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Que no hay misa, así que me quedé sin misa. No. Tienes que ir si hay liturgia. Y, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, que hemos estado con la pandemia, se ha quitado la obligación de ir a misa presencial, pero tú la puedes ver por la televisión o escuchar por la radio, ¿ya? O, si acaso ni siquiera tienes eso, tienes que rezar en familia,
Por ejemplo, el rosario. Y si tú rezas el rosario en familia, esa es tu santificación del día, de Dios. ¿Ya? Entonces, el primer mandamiento de la iglesia es asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Las fiestas de guardar son todas las fiestas importantes que tiene la iglesia y que son normalmente feriados, ¿ya? En Chile, por lo menos. En otros países no, pero en Chile sí, ¿ya? Todavía quedan fiestas religiosas, ¿ya? Después, el segundo mandamiento es confesarse al menos una vez al año por Pascua de Resurrección. Si tú hace mucho tiempo que no te confiesas, estás en pecado. Porque nadie puede vivir 10 años sin confesarse. Porque se le acumulan muchos pecados y se ha apartado mucho de la gracia. Así que si tú estás en esas condiciones y no te confesaste el año pasado para la Pascua de Resurrección estamos hablando, no la Pascua del Niño Jesús. Entonces, si tú no te has confesado hace un año, tienes que proponerte ir a confesarte para estar en gracia. ¿Ya? El tercer mandamiento, comulgar al menos una vez al año por Pascua y Resurrección también. Porque si tú no comulgas en más de un año, tu alma está flaca. Porque ¿cuál es el alimento del alma? Miren, los alimentos del alma son 3. La oración, los sacramentos, entre lo que está la Eucaristía y la confesión, ¿ya? La oración, los sacramentos y... Pucha, hoy día estoy con muy mala memoria, pero ustedes los pueden buscar. Son los alimentos del alma, la fe, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la fe, sin los sacramentos y sin la oración, no puedes tener fe, porque ¿en qué se sustenta tu fe? La fe se sustenta en el alimento, la palabra de Dios. ¿Ya? Otro alimento, la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, leer todos los días el Evangelio, a ser posible, o 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana. Lo que uno tiene que ir proponiéndose un plan para ir avanzando en esto. ¿Ya? Ya. Vamos a quedar ahí con todo lo que les expliqué de moral. Ustedes pueden buscar si tienen dudas o si ustedes quieren mandarme por los comentarios del canal alguna duda, yo se las puedo responder, ¿ya? En el próximo taller. Vamos a seguir con la lección, entonces ya hicimos la meditación. Ahora vamos a hacer... faltó una parte de la meditación. Dice, viendo la muchedumbre, Jesús, ¿no es cierto? Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Y les empezó a enseñar. ¿Por qué Mateo pone estas primeras palabras? Porque para los judíos el personaje más importante del Antiguo Testamento fue Moisés, porque Dios le entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí. ¿Ya? Y para que a Jesús lo escucharan, tenía que ser parecido a Moisés, que iba a venir otro más grande. Esa fue la profecía de Moisés. Moisés era profeta también y le dijo a los israelitas que después de él vendría otro más grande que él, que era Jesús. Y entonces, para ser como Moisés, tenía que subir el monte. Y Mateo le escribió a los judíos.
Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Entonces él hace esta subida al monte para que Jesús se asemeje a Moisés dando la ley. ¿Ya? ¿Y cuál es la ley que va a dar Jesús? La ley del amor que está reflejada en las bienaventuranzas. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a empezar entonces la oración. Yo voy a hacer mi propia oración, ustedes hacen su oración y después la anotan. Señor, te quiero dar gracias porque tú nos has dejado la maravilla de las bienaventuranzas para poder crecer en tu amor, para dejarnos transformar por ti en todo esto que a nosotros nos cuesta tanto. Te doy gracias y te quiero pedir vivir las bienaventuranzas en plenitud. Gracias, Señor. Esa es mi oración. La de ustedes pueden hacer la que ustedes quieran, ¿ya? Pero siempre acordándose de que tienen que partir diciendo Jesús o Señor, porque le estás hablando al Señor. ¿Y de qué le estás hablando? De las bienaventuranzas, ¿ya? Ahora entonces quiero que se pongan cómodos para hacer la contemplación. Jesús hizo esto en el monte de las bienaventuranzas que está a la orilla del lago Galilea, en la parte norte. Era una ladera muy verde con harto pasto, ¿ya? Y ahí se sentaron todos y la forma de esta ladera era cóncava, entonces se escuchaba muy bien, ¿ya? La voz del Señor, ¿ya? Así que si ustedes quieren pueden imaginarse al Señor ahí predicando a esta muchedumbre que lo seguía, ¿ya? Y todas las cosas y la gente que quedaba, vamos a ver si ustedes ven gente con cara de felicidad o si ustedes ven gente con cara de pregunta porque no entienden, ¿ya? Pues pueden pasar tantas cosas en las contemplaciones, ¿ya? O te puedes ver a ti mismo reflejado como un caballo chúcaro. ¿Ya? Bueno, voy a empezar a leer. Ustedes cierren los ojos, dejen las Biblias a un lado y yo voy a leer y ustedes van a ir imaginando y el Señor les va a regalar la gracia de la contemplación. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a compartirles mi contemplación y ustedes anotan la de ustedes, ¿ya? Miren, yo primero me imaginé esta ladera verde, verde, verde y el Señor sentado con un traje albo que con el vientecito se le movía así la manga. Y después me imaginé la última parte de la bienaventuranza, a Pablo, San Pablo, persiguiendo a los cristianos para meterlos en la cárcel y matarlos. Eso me imaginé. Gracias, Señor. Con esto terminamos por hoy día y los espero en el próximo taller. Que tengan una feliz semana y hasta pronto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén.